de un rostro hay una realidad, un sentimiento, un reto. Entre Nos. Hola, bienvenidos a Entre Nos. Nuestro invitado de hoy es un joven, atractivo, inteligente, abogado y además tiene unas aspiraciones a llegar al primer cargo del municipio de Valledupar. Así es, él es Jaime Andrés González Mejía, él es candidato a la alcaldía de Valledupar y es nuestro invitado porque Entre Nos ha abierto este espacio para que los televidentes, los ciudadanos conozcan quiénes están detrás de cada una de las propuestas que hoy se presentan por parte de los diferentes aspirantes para llegar al primer cargo del municipio de Valledupar. Jaime, bienvenido a Entre Nos. Lina, gracias por esta oportunidad que me brindas de compartir aquí en Entre Nos, este programa que se ha metido en el corazón de todos los vallenatos, precisamente porque muestra quién es Jaime González, quién es hoy el invitado, quién es la parte humana que muchas veces en Valledupar no se alcanza a conocer. Así es, y por eso queremos que empezar contándonos, que usted nos cuente quién es Jaime González. ¿Quién es ese muchacho que hoy se ha arriesgado y se ha atrevido a presentar su nombre para ser electo alcalde de Valledupar? Ok, ese muchacho, como decía la canción de Diomedes Díaz, que en paz descanse, es un muchacho que se hizo bachiller en el Colegio Nacional Loperena, es el hijo menor de Walter González y María Rita Mejía, se hizo profesional en la Universidad Popular de Cesar, allí estudié Derecho, y mientras estudiaba también trabajaba, como le tocó a muchas personas. Todavía hay gente con la que me encuentro hoy y me dice, mientras yo estudiaba Derecho en la universidad, yo era cajero en un banco, cajero en Davivienda. Y me dice la gente, venga acá, pero usted no era el cajero de Davivienda. Le digo, sí, claro, soy yo. Y después de eso fui concejal. Y hoy estoy poniendo mi nombre a consideración para la alcaldía. Y si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Y si hoy soy yo, mañana puede ser tú o puede ser tu hijo. Lo único que te estamos pidiendo es que creas en ese poder que tienes para llevar a una persona como tú a la alcaldía de Valledupar. Después tuve la oportunidad de estudiar también administración pública. Soy abogado y administrador público, casado con una gran mujer, Camila Carlson, y padre de 2 hermosos hijos. Sí, además queremos felicitarlo porque es que es papá por segunda vez, pero recién acaba de tener su bebé, su esposa acaba de dar a luz al gran Emiliano, y pues queremos felicitarlo. ¿Cómo va a ser? Mi pregunta es, ¿cómo va a ser en estos momentos, que es un momento muy especial para la familia, para el hogar, dividirlo en estos días que son tan agitados? Bueno, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, reclamando también y apelando al amor que tiene mi familia y mi esposa por mí, y también pidiéndole un poquito de tiempo, que me preste un ratico para compartir con los vallenatos, un rato para trabajar con ellos, para que Valledupar sea una mejor ciudad, para que podamos continuar el crecimiento el que llevamos, pero de manera ordenada, con progreso, con desarrollo. Siempre procuro tratar de desocuparme lo más temprano posible para llegar temprano, para encontrarlo despierto, para darle un beso a Julieta, a mi hija de 2 años, antes de que se duerma. Y ya hasta me espera despierta. Le preguntan, ¿y dónde trabaja tu papá? Y dice que trabaja en el mundo, en las reuniones, en Colombia, en las reuniones, hablándole a la gente. Y ahora que tengo a mi segundo hijo, Emiliano, quiero verlo despierto, quiero llegar y abrazarlo un rato. Los trasnochos ahora son más prolongados, pero todo vale la pena. Por los hijos vale la pena y por esta ciudad que todos amamos vale la pena. Jaime, ¿cuándo empieza, bueno, esa aspiración o esas ganas, ese amor por la política? Porque tiene solo 29 años, lo podemos decir, ¿cierto? Estoy bien, 29 años, y es muy joven, ya empezó su carrera política, hizo muy buen papel en el Consejo de Valledupar. ¿Cuándo y por qué empieza ese amor por la política? Bueno, es una vocación, un deseo que uno nunca sabe exactamente cuándo empieza, pero tampoco sabe exactamente cuándo termina. Dios tiene un propósito con cada cosa y va permitiendo que tú ocupes un rol en la vida y en la sociedad, y mi rol ha sido de servicio. Es lo que he querido hacer siempre, servirle a la gente. Me encanta ser amigo, conversar con ellos
y eso me ha permitido desenvolverme muy bien en el escenario político. Tuve la oportunidad de ser concejal y ahí de dar grandes discusiones, de discutir, aprobar las situaciones cuando eran necesarias para el municipio, pero también en algunas circunstancias de decir, oiga, esto se puede hacer de mejor manera y eso es lo que vamos a hacer por Valledupar, siempre buscar que las cosas se hagan de mejor manera. Hay un gusto ineludible, inevitable por la política, pero sobre todo viendo la política desde una percepción y una concepción distinta, desde la posibilidad de servirle a la gente, de usar el poder para servirle a la gente. Bueno, Jaime, pero nos estamos ya metiendo en el plano profesional. Vamos a seguir con el plano familiar, el plano de Jaime Andrés. ¿Es el menor? ¿Es muy consentido? No, siempre el menor más bien termina siendo el más osado, el más atrevido, el más irreverente, y le corresponde a uno convertir toda esa irreverencia en algo productivo. Siempre fuimos el más atrevido a estudiar, hoy tenemos 2 carreras, el más atrevido cuando siendo todavía más joven pusimos nuestro nombre a consideración para el consejo y le dimos a la gente que es una opción distinta, necesitamos una oportunidad para trabajar y nos las dieron y hoy estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo es en la casa? ¿Cómo es de padre? ¿Cómo es de esposo? ¿Es cariñoso? ¿Es atento? ¿Sí se levanta temprano a hacer desayuno de vez en cuando? Ya vi que lo rajé. Yo me defiendo, no me muero de hambre, pero no sé cocinar muy bien. Ya los desayunos, ahí los saco adelante, los almuerzos me va mejor con los domicilios. Pero uno cuando tiene hijos le cambia la vida. Cuando nació Julieta, verdaderamente sentí que la vida tomó otro rumbo, que había otro horizonte, que había una nueva razón con muchísima más fuerza que la que conocía anteriormente para salir adelante, para luchar, para trabajar por los demás, para buscar un mejor futuro. Uno siente de verdad que se le llena el corazón cuando tiene una hija y cuando tiene una buena esposa. Y ahora cuando hay un segundo motivo, como es el nacimiento de Emiliano, eso te reconforta, te dan ganas naturalmente de estar siempre en casa, de estar con ellos, de compartir. Y uno empieza a soñar con el futuro, empieza uno a soñar en una mejor ciudad y en un mejor futuro para sus hijos. Ahí entiende uno cuando las cosas empiezan a valer la pena, a cambiar el sentido y a uno ordenar nuevamente sus prioridades en la vida. ¿Es consentidor con Julieta? Totalmente. La primera que me regaña es la mamá. Pero ¿cómo hace uno con una hija tan hermosa? De no consentirla, de no estar con ella todo el tiempo. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para poder educarla de la mejor manera, para cumplir el propósito que Él ha dispuesto que nosotros cumplamos en esta sociedad y en nuestra familia, para cumplir de manera decorosa ese papel de padre. Bueno, Jaime Andrés, vamos a seguir hablando, vamos a seguir en esta amena charla, pero vamos primero a una pausa. Ya regresamos con más Entre Nos. No esperemos que el agua se agote, empecemos a cuidarla. Revise periódicamente las cañerías, tuberías y llaves. Lava tu carro sobre el césped, usando una cubeta en lugar de manguera. Si tienes jardines, reutilice las aguas grises del lavado de alimentos y almacene el agua de lluvia para regar las plantas. Evite regar en horas calurosas y en días de mucho viento. Hágalo muy temprano y en horas de la noche. Mientras se enjabona o se lava los dientes, mantenga la llave cerrada. Enseña a los niños a cerrar las llaves de los lavaderos, regaderas y lavaplatos. En casos de fuga, reporte al 116. Utilice escoba en lugar de mangueras para limpiar pisos, patios, frentes y terrazas. La Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confacesar, le invita a conocer su agencia de gestión y colocación de empleo y pone a su servicio inscripción de hojas de vida, registro de oferentes y demandantes, talleres de orientación laboral, capacitaciones de mejoramiento de perfil laboral, preselección y remisión de candidatos en búsqueda de empleo. Sedes en Valledupar y Aguachica. Mayores informes al 584-6303 o en www.confacesar.com. Vigilados por subsidio. 6.000 niños y niñas en las zonas rurales tardaban horas para llegar a sus colegios. En el gobierno de Luis Alberto Monsalvo, ir a clases ya no es un tormento. 1.500 bicicletas ha entregado el gobernador a estudiantes de la zona rural de Valledupar. ¡La educación está a salvo!
La Terminal de Transportes de Valledupar te ofrece el mejor y más completo servicio para que disfrutes de un viaje cómodo y seguro. Más de 20 empresas de transporte con rutas a todos los destinos nacionales, cómodos vehículos, conductores experimentados y sometidos a pruebas físicas y de alcoholemia, seguridad las 24 horas, 2 salas VIP, servicio de maleteros y guardaequipaje, cafeterías y restaurantes, punto de información turística, Wi-Fi. Por seguridad, comodidad y porque apoyo la legalidad, yo uso la terminal. Terminal de Transportes. Movemos nuestra gente. Continuamos y está entre nos contándonos cositas el candidato a la alcaldía de Valledupar, Jaime Andrés González Mejía. Jaime, algo que es de admirar y que también le da un voto de confianza, diría yo, a los vallenatos, es eso de que usted trabajó y estudió. Le tocó como nos tocó a muchos aquí en Valledupar, muchas personas humildes que nos toca hacer sacrificios para obtener logros y así uno los valora más. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Bueno, fue lo que yo vi siempre en mi casa. Mi mamá fue una mujer que se casó muy joven, se casó con mi papá a los 18 años y tuvo 3 hijos. Y ella trabajaba y después también empezó a estudiar administración pública en el ESAP todos los fines de semana. Tenía mi papá un Renault 4 y mi mamá tenía una moto, una Yamaha 70 verde, un poco viejita. Entonces ella siempre iba los fines de semana en su moto con sus 3 hijos, el menor, o sea yo, iba adelante, ¿no? Y los otros 2, mis hermanos mayores, iban detrás, abrazándola fuerte. Y ella siempre se sentaba en la última fila de esa. No estaban muy de moda las motos. No, esa ya hace, bueno, no tanto, no hace tanto tiempo. Ella se sentaba en la misma fila, pero siempre en el último puesto y siempre al lado de la puerta del salón, porque con un ojo miraba, por decirlo así, la clase, pero por aquí, por el rabito del ojo izquierdo, miraba lo que hacían sus 3 hijos que estaban jugando en la puerta del salón. Yo viví eso con mi mamá. Entonces siempre nos correspondió y nos tocó salir adelante con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Siempre eso fue el ejemplo que yo vi en mi padre y en mi madre. Entonces cuando yo salí egresado del Colegio Nacional Los Perenas y decidí estudiar Derecho, a los pocos semestres empecé a trabajar como encuestador en una oportunidad que me dieron, que estaban haciendo un censo de las microempresas en el Cesar. Entonces trabajé aquí, me tocaba también viajar a Bosconia, a los municipios cercanos y regresar en la noche a la universidad, de 6 a 10 de la noche. Luego conseguí un empleo como cajero en Davivienda. Ahí trabajé 2 años, entre el 2006 y 2007. Entonces ahí aprendí algo muy importante. Dígame. Y aprendí a sonreír. Cuando tú trabajas en el servicio al cliente, trabajas en atender a la gente, te encuentras que mucha gente llega donde... Una de las cosas más complicadas, disculpe interrumpirlo, sí, porque muchas veces las personas llegan de diferentes ánimos, uno no sabe cómo llega, pero toca siempre tener una sonrisa. Así es. Entonces, en la vivienda aprendí a hacer el nudo de la corbata, porque uno llegaba y siempre aquí el cajero con la corbata aquí arriba, entonces, y uno atareado con tantas cuentas, contando tanta plata ajena, imagínense, y las filas largas, y la gente siempre llegaba un poco cansada, un poco tediosa, corriendo contra el tiempo, desesperada. Y era una política de la empresa que tú, del banco, que lo primero que hicieras era sonreírle, buenas, bienvenido, ¿cómo estás? Y la gente se desarmaba con una sonrisa y se aprendía ahí el poder que tiene una sonrisa. Luego al final nos enseñaron que teníamos que desearle el feliz día a la gente, o sea, que esté muy bien, feliz día. Y la gente que llegaba así un poco cargada se iba mucho más amena y te contaban en ese ratico hasta sus problemas y te contaban qué estaba pasando en la ciudad y se descargaban contigo. Entonces fue una terapia, mucha gente me conoció allí y todavía mucha gente, como te decía hace un rato, me dice, pero tú eras el cajero, y sí, y después fui concejal y voy a ser tu próximo alcalde si me das la oportunidad. Entonces fue una experiencia muy bonita, que lo único que te enseña en la vida es que hay que ganarse las cosas con esfuerzo, que hay que ir de la mano de Dios, que hay que actuar con transparencia, que hay que actuar con humildad. A la gente hoy le gusta que la miren a los ojos, que le estreten la mano, que le abren con la verdad, con humildad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, tocando no solamente las puertas de los vallenatos, sino también los corazones de los vallenatos, enseñándole que aquí está Jaime, una persona como ustedes, común y corriente, que lo único que quiere es trabajar por Valledupar y que podamos vivir mejor en Valledupar. Jaime, ¿y usted también sonreía cuando le metían billetes falsos? ¿Le llegaron a meter un billete falso? Sí me pasó, y ya después uno aprendía a identificarlo y la gente, es decir, lo hacía de manera involuntaria, uno no es fácil identificar unos con otros, entonces se los metían ellos también y no caían en cuenta de que era un billete falso.
Jaime nos comenta que aprendió a sonreír, que esa fue una buena terapia la que hizo en el banco, pero ¿qué pone de mal genio a Jaime González? ¿Qué le saca la rabia o qué lo pone triste? No sé, a veces uno no habla con tanta facilidad, ¿cierto? De cuando es un autoanálisis, algo personal. Me he vuelto una persona paciente, tolerante, he procurado siempre ponerme en el papel de los demás, entender que hacen las cosas por una razón. He aprendido a ponerme en el zapato de los demás y a intentar interiorizar su situación y entender también por qué hoy la gente se queja, por qué hoy la gente protesta, por qué hoy la gente espera algo distinto, para también luego intentar construir una propuesta y trabajar por una propuesta que realmente le traiga alegría y satisfacción a los vallenatos. Entonces hay que ser tolerante, hay que ser respetuoso y hay que tener la sensibilidad para entender cada situación, para entender la problemática que hoy tiene la gente. Necesitamos escucharnos más, necesitamos tener un corazón dispuesto que escuche, más que una mente brillante que nos hable. Jaime Andrés, y yo creo que esa es una ventaja que tiene en esta campaña. Creo que esa es una virtud que también le ayuda mucho, porque para eso hay que tener paciencia y sobre todo se vienen muchos ataques. Siempre son normales en la vida cotidiana, en el día a día, vienen ataques y usted tiene como la herramienta, o diríamos popularmente el palito, para sobrellevarlas. Sí, hay que, como te digo, concentrarse en cuál es tu propósito, en cuál es tu meta, en cuáles son las cosas que tú quieres. Entonces, cuando hay gente que se dedica y ocupa su tiempo en atacarnos a nosotros y lo que estamos haciendo, yo simplemente, ahí es donde entendí el poder de una sonrisa, le contesto con una sonrisa y sigo concentrado en trabajar por Valledupar. Yo ocupo mi tiempo en eso, en tocar la puerta de los vallenatos, en pedirles una oportunidad, en pedirles que podemos trabajar por la seguridad, que podemos trabajar por la generación de empleo, que queremos hacer 10.000 viviendas en los próximos 4 años, que queremos mejorar la seguridad, hacer efectivo ese derecho que todos tenemos a vivir sin miedo y a vivir con seguridad. Jaime, en 30 segundos, o es mucho pedir, cuéntenos cómo fue su paso, en un minuto, su paso por el Consejo de Valledupar. Bueno, fue una escuela, fue muy provechoso. Ahí tuvimos la oportunidad de discutir un plan de desarrollo, de construirlo, de discutir 3 presupuestos municipales, de discutir y de conocer todo el escenario, la situación financiera del municipio. Discutimos la ley 550, discutimos y lideramos las discusiones más importantes en el plan de ordenamiento territorial, que fue donde construimos una solución para las 7.900 familias que hoy viven en las invasiones. Allí conocimos los elementos de planificación que van a regir la ciudad durante los próximos 12 años. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo estipuló el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para que el servicio de agua sea eficiente, para que no nos toque bañarnos pegadito a la pared, para que aumente la presión y la continuidad en el servicio. Conocimos que tenemos que administrar bien la infraestructura que tenemos y procurar que crezca la infraestructura vial, recuperar la malla vial. Allí aprendimos muchas cosas, pero sobre todo aprendimos con mucha más fuerza a amar esta ciudad y a trabajar para que nuestros hijos puedan soñar, educarse y enamorarse en esta ciudad que todos amamos. Muy bien, Jaime. Usted lo estoy evaluando. Ay, no. Nuestros televidentes son los que están observándolo y analizando quién es Jaime Andrés González. Y vamos a seguir conociendo de él, especialmente de lo que le propone a Valledupar después de esta nueva pausa. No esperemos que el agua se agote. Empecemos a cuidarla. Revise periódicamente las cañerías, tuberías y llaves. Lava tu carro sobre el césped usando una cubeta en lugar de manguera. Si tienes jardines, reutilice las aguas grises del lavado de alimentos y almacene el agua de lluvia para regar las plantas. Evite regar en horas calurosas y en días de mucho viento. Hágalo muy temprano y en horas de la noche. Mientras se enjabona o se lava los dientes, mantenga la llave cerrada. Enseña a los niños a cerrar las llaves de los lavaderos, regaderas y lavaplatos. En casos de fuga, reporte al 116. Utilice escoba en lugar de mangueras para limpiar pisos, patios, frentes y terrazas. La Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confacesar, le invita a conocer su agencia de gestión y colocación de empleo y pone a su servicio inscripción de hojas de vida, registro de oferentes y demandantes, talleres de orientación laboral, capacitaciones de mejoramiento de perfil laboral, preselección y remisión de candidatos en busca
búsqueda de empleo. Sedes en Valledupar y Aguachica. Mayores informes al 584-6303 o en www.confacesar.com. Vigilados por subsidio. Si ellos lo han dado todo por nosotros, ¿cómo no dar nosotros todo por ellos? De 9.300 adultos mayores atendidos en el Cesar, más de 3.000 han sido atendidos en Valledupar por el gobierno de Luis Alberto Monsalvo. La Terminal de Transportes de Valledupar te ofrece el mejor y más completo servicio para que disfrutes de un viaje cómodo y seguro. Más de 20 empresas de transporte con rutas a todos los destinos nacionales, cómodos vehículos, conductores experimentados y sometidos a pruebas físicas y de alcoholemia, seguridad las 24 horas, 2 salas VIP, servicio de maleteros y guardaequipaje, cafeterías y restaurantes, punto de información turística, Wi-Fi. Por seguridad, comodidad y porque apoyo la legalidad, yo uso la terminal. Terminal de Transportes. Movemos nuestra gente. Continuamos y está entre nos contándonos cositas el candidato a la alcaldía de Valledupar, Jaime Andrés González Mejía. Jaime, algo que es de admirar y que también le da un voto de confianza, diría yo, a los vallenatos, es eso de que usted trabajó y estudió. Le tocó como nos tocó a muchos aquí en Valledupar, muchas personas humildes que nos toca hacer sacrificios para obtener logros y así uno los valora más. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Bueno, fue lo que yo vi siempre en mi casa. Mi mamá fue una mujer que se casó muy joven, se casó con mi papá a los 18 años y tuvo 3 hijos. Y ella trabajaba y después también empezó a estudiar administración pública en el ESAP todos los fines de semana. Tenía mi papá un Renault 4 y mi mamá tenía una moto, una Yamaha 70 verde, un poco viejita. Entonces ella siempre iba los fines de semana en su moto con sus 3 hijos, el menor, o sea yo, iba adelante, ¿no? Y los otros 2, mis hermanos mayores, iban detrás, abrazándola fuerte. Y ella siempre se sentaba en la última fila de esa. Estaban muy de moda las motos. No, esa ya hace, bueno, no tanto, no hace tanto tiempo. Ella se sentaba en la misma fila, pero siempre en el último puesto y siempre al lado de la puerta del salón, porque con un ojo miraba, por decirlo así, la clase, pero por aquí, por el rabito del ojo izquierdo, miraba lo que hacían sus 3 hijos que estaban jugando en la puerta del salón. Yo viví eso con mi mamá, entonces siempre nos correspondió y nos tocó salir adelante con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Siempre eso fue el ejemplo que yo vi en mi padre y en mi madre. Entonces, cuando yo salí egresado del Colegio Nacional Lo Perena y decidí estudiar Derecho, a los pocos semestres empecé a trabajar como encuestador en una oportunidad que me dieron, que estaban haciendo un censo de las microempresas en el Cesar. Entonces, trabajé aquí, me tocaba también viajar a Bosconia, a los municipios cercanos y regresar en la noche a la universidad, de 6 a 10 de la noche. Luego conseguí un empleo como cajero en Davivienda. Ahí trabajé 2 años, entre el 2006 y 2007. Entonces, ahí aprendí algo muy importante. Dígame. Y aprendí a sonreír. Cuando tú trabajas en el servicio al cliente, trabajas en atender a la gente, te encuentras que mucha gente llega donde... Una de las cosas más complicadas, disculpe interrumpirlo, sí, porque muchas veces las personas llegan de diferentes ánimos. Uno no sabe cómo llega, pero toca siempre tener una sonrisa. Así es. Entonces, en la vivienda aprendí a hacer el nudo de la corbata, porque uno llegaba y siempre aquí el cajero con la corbata aquí arriba. Entonces... Y uno atareado con tantas cuentas, contando tanta plata ajena, imagínense, y las filas largas, y la gente siempre llegaba un poco cansada, un poco tediosa, corriendo contra el tiempo, desesperada. Y era una política de la empresa que tú, del banco, que lo primero que hicieras era sonreírle, buenas, bienvenido, ¿cómo estás? Y la gente se desarmaba con una sonrisa, y aprendí ahí el poder que tiene una sonrisa. Luego al final nos enseñaron que teníamos que desearle el feliz día a la gente, o sea, que esté muy bien, feliz día. Y la gente que llegaba así un poco cargada se iba mucho más amena y te contaban en ese ratico hasta sus problemas y te contaban qué estaba pasando en la ciudad y se descargaban contigo. Entonces fue una terapia, mucha gente me conoció allí y todavía mucha gente, como te decía hace un rato, me dice, pero tú eras el cajero, y sí, y después fui concejal y voy a ser tu próximo alcalde si me das la oportunidad. Entonces fue una experiencia muy bonita, que lo único que te enseña en la vida es que hay que ganarse las cosas con esfuerzo, que hay que ir de la mano de Dios, que hay que actuar con transparencia, que hay que actuar con humildad. A la gente hoy le gusta que la miren a los ojos, que le estrechen la mano, que le abren con la verdad, con humildad.
Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, tocando no solamente las puertas de los vallenatos, sino también los corazones de los vallenatos, enseñándole que aquí está Jaime, una persona como ustedes, común y corriente, que lo único que quiere es trabajar por Valledupar y que podamos vivir mejor en Valledupar. Jaime, ¿y usted también sonreía cuando le metían billetes falsos? ¿Le llegaron a meter un billete falso? Sí me pasó, y ya después uno aprendía a identificarlo y la gente, es decir, lo hacía de manera involuntaria, uno no es fácil identificar unos con otros. Entonces, se los metían ellos también y no caían en cuenta de que era un billete falso. Jaime, nos comenta que aprendió a sonreír, que esa fue una buena terapia la que hizo en el banco, pero ¿qué pone de mal genio a Jaime González? ¿Qué le saca la rabia o qué lo pone triste? No sé, a veces uno no habla con tanta facilidad, ¿cierto? De cuando es un autoanálisis, algo personal. Me he vuelto una persona paciente, tolerante, he procurado siempre ponerme en el papel de los demás, entender que hacen las cosas por una razón. He aprendido a ponerme en el zapato de los demás y a intentar interiorizar su situación y entender también por qué hoy la gente se queja, por qué hoy la gente protesta, por qué hoy la gente espera algo distinto, para también luego intentar construir una propuesta y trabajar por una propuesta que realmente le traiga alegría y satisfacción a los vallenatos. Entonces hay que ser tolerante, hay que ser respetuoso y hay que tener la sensibilidad para entender cada situación, para entender la problemática que hoy tiene la gente. Necesitamos escucharnos más, necesitamos tener un corazón dispuesto que escuche, más que una mente brillante que nos hable. Jaime Andrés, y yo creo que esa es una ventaja que tiene en esta campaña. Creo que esa es una virtud que también le ayuda mucho, porque para eso hay que tener paciencia y sobre todo se vienen muchos ataques. Siempre son normales en la vida cotidiana, en el día a día vienen ataques y usted tiene como la herramienta, o diríamos popularmente el palito, para sobrellevarlas. Sí, hay que, como te digo, concentrarse en cuál es tu propósito, en cuál es tu meta, en cuáles son las cosas que tú quieres. Entonces, cuando hay gente que se dedica y ocupa su tiempo en atacarnos a nosotros, lo que estamos haciendo, yo simplemente, ahí es donde entendí el poder de una sonrisa, le contesto con una sonrisa y sigo concentrado en trabajar por Valledupar. Yo ocupo mi tiempo en eso, en tocar la puerta de los vallenatos, en pedirles una oportunidad, en pedirles que podemos trabajar por la seguridad, que podemos trabajar por la generación de empleo, que queremos hacer 10.000 viviendas en los próximos 4 años, que queremos mejorar la seguridad, hacer efectivo ese derecho que todos tenemos a vivir sin miedo y a vivir con seguridad. Jaime, en 30 segundos, o es mucho pedir, cuéntenos cómo fue su paso, en un minuto, su paso por el Consejo de Valledupar. Bueno, fue una escuela, fue muy provechoso. Ahí tuvimos la oportunidad de discutir un plan de desarrollo, de construirlo, de discutir 3 presupuestos municipales, de discutir y de conocer todo el escenario de la situación financiera del municipio. Discutimos la ley 550, discutimos y lideramos las discusiones más importantes en el plan de ordenamiento territorial, que fue donde construimos una solución para las 7.900 familias que hoy viven en las invasiones. Allí conocimos los elementos de planificación que van a regir la ciudad durante los próximos 12 años. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo estipuló el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para que el servicio de agua sea eficiente, para que no nos toque bañarnos pegadito a la pared, para que aumente la presión y la continuidad en el servicio. Conocimos que tenemos que administrar bien la infraestructura que tenemos y procurar que crezca la infraestructura vial, recuperar la malla vial. Allí aprendimos muchas cosas, pero sobre todo aprendimos con mucha más fuerza a amar esta ciudad y a trabajar para que nuestros hijos puedan soñar, educarse y enamorarse en esta ciudad que todos amamos. Muy bien, Jaime. Usted lo estoy evaluando. Ay, no. Nuestros televidentes son los que están observándolo y analizando quién es Jaime Andrés González. Y vamos a seguir conociendo de él, especialmente de lo que le propone a Valledupar después de esta nueva pausa.